la justicia no se consulta. La ley y la Constitución se aplican. Punto. 50 años de retroceso en nuestro sistema. Así de es. 50 años. Por lo menos 50 años. Sí, señor. Y además cargado de injusticias. O sea, es la venganza. Yo les decía que había pura gente enferma en Lecumberri, porque eran puros achacosos. ¿Por qué vienes? Es que me achacan fraude, es que me achacan. Oigan, les digo, pues el único tontejo aquí soy yo, ¿verdad? Porque yo sí acepto que quería tumbar al gobierno. Sí. Yo no tengo bronca. Su principal oposición es la ley y la Constitución. ¿No te acuerdas cuando dijo que los jueces, dice, estos jueces hasta parece que están para defender intereses de los particulares? Sí, a huevo, claro, pues se llama juicio de amparo. Sí, no, se llama juicio de amparo para proteger al quejoso. Hola amigos, bienvenidos a este viernes maravilloso fin de semana en Desayunando con Ángel, Javier y yo. Y hoy tengo un invitado que ustedes nos han pedido mucho que traigamos. Ángel ha fregado mucho, Javier ha fregado muchísimo, yo no, porque es mi amigo y él viene sin que lo friegue. El gran abogado Ignacio Morales Lechuga. Nacho, para los que no conocen, ha sido procurador del Distrito Federal, procurador de la República también, y rector de la Escuela Libre de Derecho, casi nada. Veracruzano gran ilustre. Notario, veracruzano ilustre. Notario. Mejor amigo del gobernador. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Tomador. Notario público. Sí, claro. Embajador en Francia. ¿Estuviste embajador? Sí, fue embajador en Francia. Y se ha vuelto un gran crítico de López Obrador y escribe en el periódico. Y síganlo en Twitter. Y está enojadísimo. Síganlo en Twitter. Yo estoy muy enojado, Nacho, porque eres muy seguidor del derecho. Sí, ¿cómo? Del Estado de Derecho. Pero no existe. Además, gracias a la labor que él hizo y que desarrolló, no solo en la colaboración en el periódico, sino en el Twitter, prácticamente él inició esta lucha en contra de la ley, de esta aberración jurídica que seguramente... Sí, la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el artículo 60, que pasó desapercibido, pasó de noche, nadie lo notó. De pronto, al repasar esa ley, encontramos un artículo 60 en el que era más fácil adoptar a un invasor de una casa que sacarlo, que expulsarlo de tu propiedad. Sí, establecía la ley que no se podía por ningún motivo, salvo excepcionalmente, ni a inquilinos morosos, ni a ocupantes ilícitos de una propiedad inmobiliaria en la Ciudad de México, tu casa, un terreno, un paracaidista, claro, sí, que no lo podías expulsar si no mediaba un juicio en donde se le dieran todas las oportunidades de defensa, y una vez que se demostrase que el propietario tenía la razón, entonces, en aras del respeto al derecho humano del invasor o del paracaidista, habría que conseguirle escuela a los hijos. El que la renta. No, el propietario. El propietario, el renta, tenía que conseguirle eso. Sí, o sea, no hay bronca, no me pagues, además te consigo escuela. No, además buscar en un radio de 7 kilómetros donde podía llevarlo a vivir. Tercero, pagar los gastos de mudanza. Cuarto, los daños a los muebles por la mudanza. Ajá. Y quinto, dice los daños inmateriales que se provocaran. Entiendo que terapia psicológica. ¿Es en serio? Estaba en la Ciudad de México en vigor. Él es el que descubre ese artículo, sí. Él y da la batalla. Hacemos un artículo y de ahí empiezan a surgir adhesiones, preguntas, me hablan de España, me hablan de Argentina, de Canadá, sí, que si eso era cierto, digo sí. Claro. Y entonces se abre una página de org.gov, así es, change.org, sí. Y ahí empiezan todo el mundo a dar adhesiones al artículo en contra del artículo 60. Que ya estaba. Sí. No, estaba en la iniciativa del... En 3 días se juntan 90,000 firmas, se certifican ante notario, se llevan todos los documentos al Congreso, a la Consejería Jurídica, a la oficina de la jefa de gobierno, y en una semana presenta una iniciativa para dar marcha atrás en la redacción que tenía.
digamos, matizan la redacción correcto. de manera que hace comprender que también respetan el derecho de propiedad como un derecho humano, como también lo es, y que los derechos humanos no pueden entrar en conflicto, y que debe haber progresividad, atención, pro homine, el respeto a los derechos humanos, que no se tuvo en esa ley, por supuesto. Y no solamente eso, en este momento está todavía la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en contra de la redacción actual para intentar volver a la redacción anterior. Pero son tarados. Ni en Cuba existe eso. No. O sea, primero ve la batalla que él inició y cuál fue la respuesta de los ciudadanos, pero no obstante eso, insisten y son el grupo de este Martí Batres, que es hoy secretario general de gobierno. Pero a ver, esa nueva redacción también dice conceptualmente no puedes correr al que no te paga. Bueno, no puedes correr a nadie si no hay un juicio previo que respete los derechos humanos a la defensa. Nacho Morales, pregunto para el público también. Si tú firmas un contrato de renta, supongo, yo no tengo nada y no rento nada, pero supongo que si rentas debe decir, si no pagas se va, ¿no? Claro. Y tú lo firmas, entonces ya está el juicio. Pero esa decisión pregunto. Pero ojo, ya existía desde hace años un derecho humano del arrendatario o de cualquier contratante de un contrato bilateral, digamos, oneroso, que es, perdón, voy a decir un latinajo, la cláusula rebus sic stantibus, o teoría de la imprevisión. Pero es que cada 15 minutos mi maestro de obligación decía rebus sic stantibus, entonces se me quedó grabadísimo. Don Pancho García Jimeno. Bueno, pues esa cláusula dice que si las condiciones originales que existían al momento de la celebración del contrato variasen sustancialmente por un acontecimiento ajeno a las partes, tienen derecho a pedir una renegociación. Ese es básicamente. Esto ocurrió ahora en la pandemia, muchísimos. Pero una cosa es renegociación, que yo le entiendo. Eso es entendible. Pero la redacción aquella era otra cosa. Sí, era un atraco. Un atraco, un atentado a la propiedad privada. ¿Y la expresidenta Sheinbaum qué dijo? Bueno, de inmediato dijo, esto no puede ser, yo no reparé en ello, pero vamos a dar marcha atrás. Así es. Dio marcha atrás. Pero fue sensata, los opositores, la gente esta cercana a Martí Batres, su hermana, la hermana de Martí Batres, están friegue y friegue, no solo con ese tipo de ideas, sino con algunas más o menos parecidas. No es un desliz, Carlos. Esto no es un desliz, es una forma de pensar y de ser. Así esa es una visión del desarrollo. Mira, lo que tiene hubo otra iniciativa que también ya no pasó, que era la aplicación de la ley de extinción de dominio cuando había violación o quebrantamiento de sellos por alguna suspensión o clausura impuesta por la autoridad administrativa de la Ciudad de México. Díselo en español al público. Bueno, esto quiere decir que si se coloca, por ejemplo, si le hicieran un alto y no hace uno caso y lo tienen que llevar a la delegación, equivaldría a que te quiten tu coche por pasarte un alto. Eso es básicamente. Ay, no. Sí. Así piensan. Bueno, la buena noticia es que Martí Batres ya es secretario general de gobierno del gobierno de la Ciudad de México. Y dice que viene a conciliar con la oposición. Simón, ¿cómo no? Ya me imagino la Para manera empezar, de conciliar. antes de conciliar, te van a servir un vasito de leche tibia, de leche Betty. Leche Betty. Sí, la leche para con empezar, caca. La leche con caca. Pero a ver, explíquenme hablando de la Ciudad de México. ¿Por qué la expresidenta Sheinbaum no recibió a los alcaldes de oposición ganadores? Por mezquindad. Nada más, gran palabra. A ver, pero ¿por qué dices expresidenta? Porque dice el presidente, todo el mundo entra al auditorio y le gritan, presidenta. De acuerdo. No. Entonces yo digo, pues pero tú eres una persona inteligente y sabes que no va a ser mi candidata. Tú lo sabes. Lo único que cambió fue de nombre, ya no se llama Claudia, ya se llama Delfina. Porque es la Delfina. Así es. No la otra Delfina. No. Okay. Que por cierto, ¿existe la otra Delfina, la Secretaría de Educación Pública? Yo no he vuelto a saber de ella. Es un mito genial. Yo no he vuelto a saber de ella. Acuérdate de los mitos geniales de Aspe. Lo interesante que poco hemos reparado es que cuando sale el presidente destapando a Claudia y a todas, a las corcholatas, se quita él encima la presunción de reelección.
Fue Efectivamente. una manera de evadirlo, ¿eh? Así, pero así lo es, puede pero- volver a sacar. Pero no tiene los números ni... No, la mayoría de los mexicanos están en contra de la reelección, por supuesto. Sino que le 100%. pregunten Digo, a cuando mi menos un estimado 80%. y adorado paisano Álvaro Obregón. Sí. Claro. Álvaro Obregón Salido, que le Sufragio. pregunten para aquel que intente La reelección. la reelección, ahí tienen ese ejemplo. Sí. Pero un maximato igual sí se le antoja, ¿eh? Sí, desde luego. A mí me pasó lo siguiente, fíjate, y debo reparar en que no lo hice con mala fe, con mala intención. En 1982, cuando el presidente Salinas estaba haciendo materia u objeto de una posible reelección y cambio a la ¿Cómo no? Constitución, Sí. me invitan a dar una conferencia a la Universidad de Anáhuac, asisto con el permiso presidencial además, y me pregunta uno de los muchachos al terminar la conferencia, ¿por qué no reelegimos al presidente Salinas? Le dije, mire, le voy a contestar como procurador, la Constitución no permite la reelección, punto. Artículo 83. ya acabó. Se levanta otro y dice, y si se modifica la Constitución, mire usted, no se puede modificar una ley o una Constitución para una persona. Así es. En presente. Y segundo, el que se le ocurra va a dividir a la nación y salimos de la elección con mucha división, como para meterle otra vez Con ingredientes división. ahí. Sí. Bueno, eso fue una... Pero habría, mi general Obregón ahí está para Sí. recomendar no seguir ese camino. Claro. Todavía hace poco tiempo ese intento. ¿Para qué le movemos? El martes tuvimos un desayuno en vivo, nos fue muy bien, vino Juan Carlos Romero Hicks. Y gracias porque ha sido muy exitoso. Él no va a ir a votar el domingo. ¿Tú vas a ir este fin de semana a No votar? voy a ir a votar. ¿Por Oiga, qué, ¿cuánta Nacho? Si persona? te dice el presidente Sí. que votes, caray. Precisamente por Es eso. una... Razón más que suficiente. Sí, No, porque no. ellos ya dijeron que no, yo tampoco. No es una oposición sistémica, es razonada. Así es. Sí. Es decir, número uno, como lo dijo el ministro Lainez, Sí. la justicia no se consulta. La ley y la Constitución se aplican. Punto. A mí una vez un embajador me dijo, en nombre del gobierno de mi país le vengo a pedir que haga esto y aquello y lo demás allá. Le dije, lo que yo deba hacer lo hago porque me lo ordena la Constitución. Claro. Ni siquiera el presidente, Claro. es la Constitución y la ley. Así que lamento mucho, pero se equivocó usted de oficina. Claro. Vaya usted acá más adelante, estaba en Reforma Norte y queda la Secretaría de Relaciones Exteriores ahí. Pues sí. Claro. Entonces no Ahí vas a acá. ir. No voy a ir porque es un ejercicio inútil, es una actividad, desde luego, preelectoral o electoral. El presidente me parece que en este caso no convocó como jefe de Estado. Y además, déjame decirte una cosa, como quedó redactada, es un insulto a Cantinflas. Sí. Sí. La Sí, verdad, claro. ¿eh? Sí, es un insulto a Sí, porque Cantinflas. estuvo suave que estén diciendo que sí The es Economist Cantinflas. dice, pareció que la redactó no, sí. Cantinflas Era más otra inteligente, cosa, claro. mucho claro. más Sí. claro. Mucho Pero ahí más. había otro objetivo, pero bueno, eso será objeto Se de otra prestó edición. la Corte a una vacilada y acabó siendo una consulta que los psicólogos podrían decir esquizofrénica, Sí, de porque acuerdo. está redactada de una manera y se publicita Pero a de ver, otra. de otra. ya lo Claro. Sí, son Pero, dos a ver, cosas diferentes. ¿Ustedes creen que no lo sabe eso López Obrador? ¿Ustedes creen que no sabe Por que no supuesto que sí va- lo sabe. Entonces, ¿para qué jode? A ver, Para seguir en campaña, son 6 años en Exacto. campaña, lleva 3 años en campaña. El señor lleva 3 años en campaña. El señor lleva 3 años de echarle Le la faltan culpa al 3. pasado. Sí. Está en campaña, promete cosas a futuro y no se hace cargo de su En presente. presente. ¿Qué ese es un buen significa ir a resumen. votar aunque uno vaya a decir que no? Significa Legitimar, validar o validar, legitimar un legitimar. ejercicio Acuérdense, no ilícito. vayan, ya se los dije 40,000 veces. Hagan cosas de provecho el domingo. Exactamente, hay futbolito, no sé si juega el León el domingo. No, y están en los Juegos Olímpicos, está la familia, están los libros, está la música. Ya están- llevamos 3 medallas de bronce. 2. 3. 2. La de arco, mixto. La de la holandesa, mexicana. Y la del entrenador mexicano de taekwondo que ganó en Egipto. Ya son No, 3. porque sí, en plataforma sí hubo de clavados. Bronce. Así Bronce. es, bronce. No es cierto. ¿Sí? Sí, Hubo claro. 4. Cuarto lugar las niñas. No, ese fue la primera, esa la de fue 3 la- metros. sí. Así es. La de 10 metros fue medalla de bronce. Pero en fin, 5 medallas. ya lo dijo mi paisana Ana Gabriela Guevara, 10 oros vamos a obtener. Y si lo dijo una sonorense, tienen que ser.
Bueno, ¿Dónde las vamos a conseguir? Bueno, en la Villa Olímpica van a andar buscando a uno y se las van a robar. Y aquí va a decir. Pues ya salió los memes. ¿Ya Claro. viste? Los memes son maravillosos. México ganó su primera medalla de oro. La policía lo sigue buscando. Se lleva una Yo medalla de oro. tendría una pregunta, licenciado. El notariado en México ha sido una institución sempiterna, vamos a decir, pero surgió hace... Llegó con Cortés. Con Cortés, bueno. Surgió una figura que llaman corredor inmobiliario, creo que sí, ¿no? Es el nombre. Sí. Sí. Surge y hubo ahí, pues unos decían, no, es que el monopolio de la fe pública, etcétera. ¿Cómo está ese conflicto ahorita? Si es que es conflicto. Hay corredores públicos que son, corredores públicos. son notarios en materia mercantil, Correcto. cuya, digamos, competencia está prevista en la Ley de Correduría Pública y también en el artículo 6º y en diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de otras leyes. Esta competencia mercantil no excluye de su participación a los notarios, que somos de competencia local, pero concurrente también en materia mercantil y exclusiva en materia local, como son la materia inmobiliaria. No, en la Ciudad de México los notarios somos notarios por oposición desde 1946, fecha de la nueva ley que ha sido modificada en diversas ocasiones y existen actualmente 250 notarías, las cuales hay 13 vacantes, 6 fallecimientos por COVID de notarios en el 2020. ¿Serían 9? Sí. No, ya en total, ya en total, sí, las 13. que se están de alguna manera integrando Ajá. a través de los concursos de oposición. Este año se llevaron a cabo 3 oposiciones, o se van a llevar a cabo 3 oposiciones, de las cuales la primera la ganó una jovencita, una mujer. Muy bien, Tenemos interesante. tenemos conductas afirmativas de la equidad de género, no así el hecho de que tengan que hacerse, como lo dijo una diputada, exclusivamente los exámenes a mujeres hasta que estemos igualados, porque pues la eso propia Carta de Derechos Humanos de la ONU dice en estos casos no aplica la igualdad como lo están llevando a cabo en materia electoral. Entonces, los corredores son competidores de los notarios. Yo creo que complementamos ambas funciones, digamos. A ver. Somos una fe pública por delegación del Correcto. Estado, sí. A ver, ¿Qué? Nacho, yo le hice la campaña, yo hice el lanzamiento de la nueva ley de justicia Sí. social que María de los Ángeles hizo con Peña Nieto. María de los Ángeles Fromo. Fromo. Sí. Era re buena todo eso de la ley, que ya no te meten a la cárcel como están metiendo a Rosario Robles y a todo el mundo. Podías resolver tus problemas y eras culpable hasta que se demuestre. Y ya la quitó López La Obrador. presunción de inocencia Inocencia. prácticamente se borró. Con la primera reforma en 2019 de los artículos 19 y 22, las conductas que por exclusión, por considerarse de alto impacto o graves, eran un grupo de 5 o 6 delitos. Ahora estamos en un grupo casi de 200 delitos, por los cuales opera la prisión preventiva oficiosa. ¿En qué consiste la prisión preventiva oficiosa? Lo que tú acabas de decir muy bien, es decir, cualquiera que sea acusado de cometerse un delito, no que sea culpable, no que tenga sentencia en contra, simplemente que exista la presunción de que cometió un ilícito, se va a la cárcel inmediatamente, y la cárcel, bajo este modelo, se llena muchas veces de inocentes. Las modificaciones que se habían hecho antes de este sexenio iban en respeto a los derechos humanos, Exacto. con profundo respeto a la presunción de inocencia, sí. evitando que los inocentes pasaran años en la cárcel sin sentencia, Exacto. y por otra parte, no necesariamente aumentar las penas irracionalmente, creyendo que con esto se disminuye las conductas ilícitas. Entonces, esta figura y esta forma de legislar, que estaba aprobada por Naciones Unidas, por la OEA, por las comisiones de derechos humanos, dio un claro retroceso a partir de mayo de 2019. Y en 2 sentidos. Por un lado, se están llenando nuevamente las cárceles de gente inocente, y por el otro,
se están aplicando la extinción de dominio. ¿Qué es eso? La extinción de dominio es la pérdida del derecho de propiedad de bienes muebles y inmuebles cuando estos, decía la ley, fuesen producto de delitos, cuando fuesen medios comisivos de delitos o cuando hubiese encubrimiento de alguna persona desde algún bien o desde Pero ya algún la Corte inmueble. lo acotó, ¿verdad? La Corte lo acotó y dijo, no, solamente cuando sean producto del ilícito. Entonces, en condiciones anteriores, la extinción de dominio te podrían aplicarla si tú eras un arrendador de un bien inmueble, una casa, y de pronto ahí la utilizaban para llevar a cabo secuestros. Aunque no te dieras cuenta y aunque no tuvieras nada que ver, te podían aplicar la ley, como quedó redactada a partir de la reforma de 2019. La Corte ha dicho no, solamente que ese bien inmueble se adquiera con producto de los secuestros, no necesariamente que hubiese usado para los secuestros, salvo que el propietario formase parte de la banda. De esa banda del... Sí, pero si no. Entonces, esta acción de extinción de dominio... O sea, para entender, si una señora viuda tiene 2 departamentos que le dejó el marido, Sí. se lo renta en 30,000 pesos al mes Sí. a ese señor que ni conoce. Y ese señor comete un delito de drogas o secuestros. A la viejita le quitan el... Le pueden quitar, sí, sí. Eso es lo que ha intentado el gobierno. Eso Sin es embargo, lo que, si quería, eso es lo que venía en la ley, pero la Corte expulsa Acotó eso. completamente esa parte para decir solamente aquellos bienes que estén directamente vinculados con la comisión del delito. limitó esa acción de la autoridad que se estaba volviendo verdaderamente monstruosa. Expropiaciones absurdas. La 4T le valía madres Así si es. la Sí, señor. viejita... Sí. Sí, señor. Sí. Ya. Pero Sí, mira, ya. de lo que Pero decía ya no. el rector. Bueno, La Corte ya no dijo... se ha modificado la ley. Hay que ir hasta la Corte o al Poder Judicial para defenderse. Ahí está en el ese criterio. caso. Pero ahí Sí. está el criterio. ¿Qué criterio? Bueno, ese criterio Ese de de la que Corte, ese solamente- que entonces cada vez que alguien acuda a un tribunal para defender sus derechos, entonces le van a dar la razón en este sentido que aplicando, acaba sí. de Cuando decir se junten maestro. 5 casos precedente. similares. Ya no, Ángel. Ah, ya ya no. no, Ya ya ahora no, es acuérdate que precedente. ya no. de Sí, acuerdo, ya es perfecto. precedente. Ya no, Bien, ya no, se ya no es requieren por los 5. reiteración, Correcto. ya no hay jurisprudencia por reiteración. Oye, pero yo creo, maestro, que esta reforma, si no mal recuerdo, viene desde el 2008, la del sistema penal acusatorio, Sí. y se dio un plazo Exactamente. de 10 8 o 10 8 años. En ¿no? 2010 se aprobó. ¿Verdad? Sí. Y entonces, ese sistema penal acusatorio, como bien dice el maestro, tenía varias ventajas. Primero, el catálogo de delitos que ameritaban la prisión preventiva oficiosa se redujo a muy poquitos. Sí. ¿Cuál era la intención? Que toda persona llevase su juicio en libertad, Claro. hasta no ser sentenciado. Sí. Y con ello la presunción de inocencia, el debido proceso, todo esto. Pero llegan estos genios de la 4T y dicen, ¿por qué no? Les vale más, ni entienden lo que es el sistema. Porque además es la otra. En lugar que el Ministerio Público llevase toda la investigación y llevase todas las conclusiones y tal, te ponen a disposición de un juez de control, que es distinto del juez que dicta la sentencia final. Así es, efectivamente. Entonces, todo estaba muy bien diseñado. Sí. Hasta que llegan estos genios. Fíjate ahora lo que dice el artículo 19. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, lo cual está muy bien. Y Saúl Huerta Sí. gozando Sí. De fuero. de fuero. Delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, y los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad. Encubrimiento también trae. Sí, Pero eso lo hizo un Nacho Morales de Morena, digo, abogado, notario, ¿no? O sea, No, ese no les puede- llegó, ¿no? Las presiones que se dieron de algunos senadores, porque esto empezó en el Senado, Sí. empezó en el Senado, esa fue la cámara de origen Sí. de esto, era porque en algunos estados había una gran presión o presión de grupos de la sociedad, particularmente en el caso de los abusos sexual de niños, etcétera. Y así, entonces dijeron, bueno, pues vamos a meterlos todos
para quedar bien, entre comillas, con esas clientelas. Ese es el origen de eso. Y cuando abogados intentan explicar por qué era absurdo eso, etcétera, etcétera, entró la aritmética. Y entonces ya, punto. A ver, Es pero un populismo Así es, llevado legislativo, a campo penal. así es. Pero el populismo le da en la madre a los pobres ladrones que roban un espejo, sí. 40 años en la cárcel mientras no, salen. Por eso, robo casa habitación. Robo a casa Por habitación. eso, pero robo de casa habitación es porque... Es un coche, el garage. No, ni siquiera el coche, te puedes chingar una licuadora. ¿sí? Sí. Sí, digo, bueno, eso es Déjame decir, extrapolando quizá. en la Procuraduría de la Ciudad de México, cuando yo fui procurador, encontramos varios casos de acusaciones sobre personal de servidumbre para no liquidarlo Así es. laboralmente. Y entonces lo acusaban de robo. Entonces tú Y dirás... con eso, así es. Y entonces había que investigar muy bien y dejar, por supuesto, no privar de la libertad de estas gentes y decirle, arréglate laboralmente. No quieras escudarte en la Procuraduría para evadir tus obligaciones. Ya que estamos en esos terrenos, él lo dice como procurador, yo lo digo como recluso de Lecumberri. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Lecumberri? Sí. Había un artículo en el Código Penal que 145 promulgó bis el general del Obregón delito. del 24, que era de los 2,000 pesos famosos, que cuando el daño igualara o rebasara 2,000 pesos, así decía, en pesos, te quedabas en el bote. Muy bien. Entonces tenías tú una persona que iba en estado de ebriedad, se resbalaba y quebraba un cristal de un salón de belleza, como son más de 2,000 pesos, ténguele, ahí te quedabas. Aunque te resbales. Así, no importa, la causa te demandaban, bueno, y eso fue en el sexenio del presidente Echeverría, y se cambió por número de veces el salario mínimo. Así es. Ahí En está ese actualizando. momento, al margen de cualquier cosa, entonces en Lecumberri empezaron a salir personas, porque les aplica pues en sentido favorable. Entonces, pero había casos en que llegaban personas casi monolingües, indígenas, que hoy Grupo Carso o sea, tiene una fundación o una área especial para estas personas, el ingeniero Slim. Entonces hacíamos cooperacha entre los presos, pues decía, porque era el daño, si tú reparabas el daño, entonces ya podías ir, y ahí, órale, ¿cuánto? Ponle 10 pesos, ponle 50 pesos, y órale, y ahí, y lográbamos sacar a gente así. ¿Para evitar qué cosa? Tú tienes una persona que no tiene educación, no tiene familiares aquí en la Ciudad de México, y esa persona que llegó sin saber prácticamente nada de delito acá redituable, a los 6, 8 meses, 24 meses, salía si no un experto, pero al menos con algunos cursos intensivos o con contactos de grupos delincuenciales. Ese es el efecto más pernicioso que tiene el mandar a la cárcel en prisión preventiva oficiosa a personas que no han delinquido antes. Eso es lo que yo digo, es lo que yo digo. Bueno, a mí hasta me molesta, admito, Rosario Robles es amiga mía, no mi mejor amiga. Pero es amiga Es tuya. amiga mía y la quiero. A mí se me hace una injusticia lo que le hicieron. Lo es. A ver, Lo es. nomás que ahí hay que aclarar lo siguiente, Carlos. ¿Por qué está en prisión teniendo derecho ella a seguir el juicio Afuera, en su casa. en su casa, domiciliario? Porque López Obrador la hace responsable de haber entregado esos videos, es lo que él piensa, al licenciado Fernández de Ceballos. Cierto. Así es una venganza personal. Copartícipe, es cierto. Es una del tiempo de venganza. Carlos Ahumada. Así Todo es. huele a eso. Así ¿no? es. De los tiempos de Carlos Ahumada. Esa es la razón. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, diría José No, Alfredo y Jiménez. hay otro caso ahorita que también es una absoluta injusticia, el de mi excompañero senador Jorge Luis Lavalle, de Campeche, que está en prisión preventiva, justificada según esto, desde hace más de 3 meses, ¿sí? Por el caso Lozoya. Lozoya goza de cabal libertad. Sí. Y es un delincuente confeso. Sí. Y en cambio, a este hombre, Lavalle, que ninguno de sus conductas
que además se presentó que a se declarar presentó y ahí igual que Rosario. ahí lo apañaron. Igual que Rosario. Dice, Así cuando, es. cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la Así comparecencia del claro. imputado en el juicio, no jodan, pues si le está yendo por su propio Claro, pie. claro. Y está Igual la que cárcel. Rosario. Igual que Rosario. Porque además ella no es el único delito, si mal no recuerdo, es omisión. Sí, sí. No la acusan de haberse robado un No, clavo. no, es de clavo. omisión. es sí. omisión. Y Mira. le falsificaron la licencia. Bueno, pero Eso ya es- se aclaró, no que son- obstante eso, Por que lo menos sigue todavía. 50 años de retroceso en nuestro sistema. Así de es. 50 años. Por lo menos 50 años. Sí, señor. Y además cargado de injusticia. Así es. O sea, es la Ok, venganza. Es muy la bien. venganza. Pero espere, y al presidente se le llena la boca diciendo, ya ahora la corrupción y los delitos No existe. electorales, en primer lugar la corrupción no es un delito, cabrón. O sea, empezar. puede Es una haber conducta delitos moral, relacionados, pero no es delito. No es un delito. Bueno, pero sí, y los delitos en materia electoral, ¿según quién? Pues según San Mateo, ¿eh? Claro, porque entonces ellos mismos van a decir cuando tú estás haciendo uso o no adecuado o no de los programas sociales. El cáncer de la justicia se llama impunidad. Pues no sí. es las altas o bajas claro, penas, no, es la impunidad. claro, la impunidad. Porque delito que quede impune es delito que se repite. Y esa es la verdadera forma de atacar, controlar o reducir la criminalidad, independientemente de las medidas sociales, económicas Es correcto. o de otro orden Ok. que se pongan en práctica. Ahora yo pregunto ingenuamente. Entiendo que López Obrador no respeta el Estado de Derecho. Me consta, me queda claro. Palomita. Odia a Javier Cuellar, el abogado de Salinas de Gortari, que está en la cárcel. Ah, Collado. Sí. Collado, Juan Collado, Juan Juan Collado. Juan Collado. Lo odia y lo mete a la cárcel por varias cosas que dice, más la boda de su hija, que fueron puros fifís. Ok, palomita. Pero la ley permite que Juan y Rosario estén afuera. Y Lavalle. Y Lavalle, claro, Sí. estén afuera. Sí. Ok, ese dice la ley. Sí. ¿Por qué la ley se la pela con él? Porque aquí Tiene dice, facultades. ¿En en serio? caso de que el juez, Discrecionales, hay sí. discrecionalidad del juez, porque él piensa que se podrían pelar. Sí. Entonces, por esa razón, El que dicta la prisión preventiva justificada u oficiosa Es el es juez. el juez. Entonces, ¿por qué crees que es la presión? Y ahorita sería bueno que nos dé el maestro su opinión sobre la reforma al Poder Judicial ley de la orgánica Federación, del a la Poder ley Judicial. orgánica del Poder Judicial de la Federación. Porque es el juez de control el que dice si se queda en prisión preventiva o Se no. va a su casa. Entonces, imagínate la presión que recibe ese juez del Consejo de la Judicatura. ¿Quién preside el Consejo de la Judicatura? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿A quién quieren dejar 2 años más al frente de la Suprema Corte? Saldívar. ¿A saber ¿Cómo se llamó la obra? López Obrador, te quiero mucho, Saldívar. Mira, maestro. con que te presenten porque te pasaste un alto o un delito, daño en propiedad ajena, y el Ministerio Público exhiba un boleto de Aeroméxico. Sí. Así a la es. Ya se frontera. iba, sí. Ya se iba. Ya se aquí iba. está. Ah, pues sí se queda. Yo Sí tengo se un da. amigo, Ajá. yo tengo un Así de amigo. absurdo. que tiene ese boleto. No. Es genial. Un amigo, no de mi grupo de golf, pero un amigo golfista. Y estábamos comiendo, esto es neta. Y me dice, híjole, Carlos, mira, López Obrador pues, sabe que yo estoy en contra de él y mi empresa también está en contra de él. Y entonces le hablé a un extraordinario asesor fiscal en enero del 2014. 19, 14, ah. El 18, para que me arregle toda mi oficina, que si el SAT me quiere Fiscalmente. llegar, entonces me dice, mira X, la revisión te va a costar $1 millón. Correcto. La corrección te va a costar como 5 millones de pesos. ¿Por qué lo quieres hacer? No, porque me quiero proteger con López Obrador. No te va a costar nada porque no te lo voy a hacer, porque te van a decir, falta una coma y te van a de meter. todos modos te van a clavar. Ahórrate 5 millones de Así es. pesos. Mejor guárdalos para el juicio. para el juicio. Así es. Lo que Javier ponía en la Qué mesa horror. es bien interesante y poco conocido. Todos hemos escuchado del artículo 13 transitorio que prorroga el mandato del presidente de la Corte en contra del texto del artículo 97 de la Constitución, pero poco hemos reparado en el contenido de la reforma judicial. Correcto. Nos las han vendido Se ha como oscurecido eso. sí, Correcto. nos las han vendido como la mejor lucha contra la corrupción judicial, que existe, por supuesto. Pero no es esa la manera de encarar la lucha contra la corrupción.
en lugar de fortalecer la colegiación dentro de la judicatura, concentran todo el poder en el presidente de la Corte a través del Consejo de la Judicatura, y entonces él es el que puede decidir quién se queda, quién se va, y si es amiguis, pues mejor. Sin dar cuenta de ese movimiento. Sin dar cuenta de ese movimiento. Entonces, está muy claro el juego. Todo aquel juez que sea independiente, autónomo, digno y que vaya en contra de las arbitrariedades cometidas por este régimen que sobran, lo cambian o lo despachan. ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho del juez Gómez Fierro? Gómez Fierro, sí. ¿No? Sí. Y del otro juez de la PESA. También colega nuestro de la fueron Libre los de dos, Derecho. fueron los dos. Muy estudiosos. Muy valientes, buenos, muy estudiosos, muy Así es. chingones y dictando Uno en la ley de hidrocarburos y otro en la ley de la industria eléctrica. Sí. Bueno, lo que podría hacer el presidente del Consejo de la Judicatura con esta reforma es, presidente, ¿le son incómodos este par de...? ¿Sí? Va para afuera. A ver, va afuera. A ti te voy a poner en un juzgado ¿En Michoacán? por allá en Michoacán para que veas En asuntos Aguililla, se relacionados requiere un juez en con Aguililla. los asuntos laborales, a ver qué... Y otro en Culiacán. Sí, me lo dijiste un día. Así es. Sí, así es. Entonces, imagínate, por eso los jueces deben de tener independencia y deben de tener su propio criterio. Y por eso Claro. hay que felicitar, no sé qué opina mi maestro, pero hay que felicitar a nuestro rector, Ricardo Silva, al rector de la Escuela Libre de Derecho, que presentó se acaba una demanda de amparo Sí, sí. contra la de ley esa ley. enterita. En Estados Unidos hay mamadas de estas igual. Bueno, no son Sí, los jueces de Así, distrito o son claro, independientes. detienen órdenes allá, ejecutivas cuidado. del presidente, Del por presidente. supuesto. Ah, también. Sí, No, eso eso no no son es las de veras. claro. Pero Esa es la de veras. a ver, Sí. para dar un ejemplo, lo del general, el ¿cuál secretario de Defensa. Cienfuegos. 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 La orden la ejecutó un juez de California por instrucciones de alguien de la CIA, DEA o del Departamento de Justicia. Sí. Este juez nada más cumplió órdenes, como nuestros jueces mexicanos cumplen órdenes. ¿Cuál juez? El ¿Cuál que, juez de el que California? hizo que detuvan a Bueno. Cienfuegos. Lo que pasa es que el Departamento de Justicia, como consecuencia de la investigación de una de sus agencias de combate al delito, en este caso la DEA, Sí. somete a consideración del Departamento de Justicia y dice, mira, aquí tenemos esto. El Departamento de Justicia solicita a un juez, que es otro poder, que detengan a esta persona. Que libre una orden de aprehensión. Punto. Sí. O sea, Como el fiscal. protocolo. Sí, y lo trasladan a la Como Corte orden de de él. Nueva York. No, el fiscal es el ejecutivo. El fiscal es el que acusa. Por eso, o sea, Es el la Ministerio DEA Público. fue como el fiscal. Bueno, a este través cuate juez, del deténlo. Departamento de Justicia. Ok, En todo ok. caso, aquí sería la fiscalía. Por cierto, una investigación mal realizada y además con testigos que no Bueno, valían fueron un testigos cacahuate. protegidos los que dijeron. Deja de todo. eso, eran dos narcotraficantes que les interceptaron Sí. sus llamadas telefónicas, Sí, sí, sí. el H2 y el H9. El H9 era sobrino del H2 y el H9 le estaba quite y quite el dinero al H2, que era un narco de ahí De Nayarit. de Nayarit, de poca monta, no frente a los que existen, por supuesto, y le daba dinero que supuestamente con él Lo entregaba sobornaba al general Cienfuegos. El general Cienfuegos no lo conocía, nunca tuvo acceso al general Cienfuegos, todo fue entre los dos narcos comentando esto, y la DEA identifica al padrino, pero no tiene pruebas complementarias. Yo creo que ellos pensaban obtenerlas durante el transcurso. Yo creo que también aquí influyó mucho el tema de Quique Camarena y la participación del ejército en aquella acusación de Camarena, porque en algún momento, en 1992, a mí me estaban solicitando verbalmente. Ah, sí, es cierto, lo comentaste. La extradición. Tú lo comentaste, sí, por supuesto. sí, del secretario de la Defensa Nacional, de la en Defensa época Nacional. de Miguel de la Madrid, sí, Que fue don Juan Clemente García. No, Juan Arévalo Gardoqui. Juan Arévalo Gardoqui, sí. Don Así Juan es. Arévalo Gardoqui, sí. Y la verdad, pues él no tenía nada que ver. Algún familiar de él se comentaba que sí, sin que nunca se haya podido comprobar. Pero fue tremenda la presión del gobierno de los Estados Unidos contra Arévalo Gardoqui, Manuel Bartlett y Enrique Álvarez del Castillo. Bueno, yo estuve en una cena con el procurador de justicia, que era William Barr, con el director de la DEA, que era Robert Bonner,
y con el director de la FBI, que era el juez Sessions, William Sessions. Y toda la cena fue ese tema nada más. Acabamos a las 4 de la mañana, habíamos empezado a las 8 de la noche, 4 y media. Me acompañó, fue en San Antonio, me acompañó inclusive al hotel de regreso el director del FBI, el juez Sessions, a quien le jugó una broma ya para quitar un poco la atención. Cuando pasamos enfrente del Álamo, le dije, entreténgame a los gringos y yo voy a subir una bandera mexicana ahorita. Y me dice, no se lo recomiendo porque nos va a ir como en feria, pero ahora, mira, una de las cosas que me tocó a mí en Lecumberri, o sea, primero cuando yo llegué, yo tomé la decisión de vida de estar el tiempo que estuviera. ¿Cuánto tiempo estuviste? 3 años, 10 meses, 4 días. Caray. En Crujía de Presos Comunes. Sí. Todo ese tiempo estuve en Crujía de Presos Comunes. No me quise ir a Crujía de Presos Políticos. Muy bien. Entonces, siempre llegaba yo les decía que había pura gente enferma en Lecumberri, porque eran puros achacosos. ¿Por qué vienes? Es que me achacan fraude, es que me achacan. Oigan, les digo, pues el único tontejo aquí soy yo, ¿verdad? Porque yo sí acepto que quería tumbar al gobierno. Sí. Yo no tengo bronca. Sí. Bueno, entonces, decían ahí en la plática, ahí decían. Entonces, qué sensibles, ¿no? Nunca faltaba uno que rompía el hielo y le decía, a ver, no te hagas. Posiblemente en esta sí te achaquen eso, pero va por las otras que has cometido. Es decir, y eso era una expresión que reflejaba una realidad. Es decir, era muy raro que llegara alguien, por ejemplo, por fraude, abuso de confianza o alguna cosa así, llegar y que nomás hubiese cometido ese delito. Entonces le decía, ya, déjate de cosas, Javier. Esta está bien, no es, pero esta es por las otras que te pelaste, no te hagas güey. Es decir, es un poco esto que comentamos a mí también aquí. me detuvieron en claro. Veracruz. Bueno, pero por supuesto. Sí, pero fui con el gobernador. Claro. Me peleé con el gobernador. Bueno. ¿Quién era el gobernador a la sazón? Fernando López Arias. Fernando López Arias. Y entonces él pacientemente, debo reconocerlo, justamente y paternalmente me explicó la diferencia entre el destierro, el encierro y el entierro. Y el entierro. Y acabé en la libre de derecho. Ya no fui egresado de la Universidad Veracruzana. Nacho, una pregunta. ¿Por qué es tan difícil vivir en un Estado de Derecho en México? Que es lo más fundamental. Lo hemos hablado 60,000 veces. Sí. En Dinamarca, que es el país que nos está copiando, según López Obrador. Por lo menos el sistema de salud. No, pero también no todo, ¿no? O sea, en Dinamarca quiere ser como nosotros. Sí, no hay duda de eso. No hay duda. Es que si te fijas... Pero en Dinamarca no hay pedo. O sea, el señor robó un tenedor, $40 por multa, adiós, ya acabaste. O sea, déjame decirte una cosa. ¿Por qué no podemos vivir en un estado Yo de creo derecho? que el principal Seguro. obstáculo de López Obrador, el principal enemigo, la principal oposición, no son los partidos políticos. No, seguro es no. la Constitución y las leyes. Estoy de acuerdo. Porque dice, el amparo es un sabotaje legal. Es decir, la ley es injusta, no se aplique la Constitución, seamos justos, no nos guiemos por la Constitución. Entonces, si tú ves toda su narrativa, su principal oposición es la ley y la Constitución. ¿No te acuerdas cuando dijo que los jueces dicen, estos jueces hasta parece que están para defender intereses de los particulares? Huevo, pues se llama juicio de amparo. Se llama juicio de amparo para proteger al quejoso. Estamos de acuerdo, presidente. Así es. Finalmente estamos de acuerdo. Ahora, una de las cosas que tienen nuestros políticos es que toman como referentes países que no se aplican. Dinamarca tiene 4.100.000 habitantes o una cosa así. Sí. Nosotros tenemos 30 veces más habitantes en ese país. Cierto. Pero tenemos ¿cuántos? 20, 25 millones de indígenas en condiciones deplorables, de marginación, de insalubridad, de falta de educación, etcétera. Tenemos un país disímbolo, tenemos un norte incorporado a la globalidad, tenemos un sureste que vive en algunas partes todavía en la época de los siglo XVI, siglo XVII. Entonces, y además
no tenemos una cultura de la legalidad arraigada, porque además los partidos, que debería estar en el mejor de sus intereses, promover la cultura del respeto a la ley, al contrario, revisemos simplemente las cuestiones del financiamiento o de los límites de gastos de campaña. ¿Quién en su sano juicio va a pensar que una campaña en Chihuahua, que es el estado número 1, 200,000 kilómetros cuadrados, la puedes hacer con 50 millones de pesos? Claro. Otros estados, 10 millones de pesos. Cuando el cierre de campaña del bombón asesino te va a cobrar los 10 millones de pesos por ir a mover el bote ahí. Así es. Es decir, son absurdos. Hay un libro de María Amparo Casari, creo que es Luis Carlos Ugalde, que se llama Dinero Negro o Dinero por debajo de la mesa. Pues sí, claro. Es obvio, pues. Oye, existe, a ver, es que hay dos versiones. El narcoestado. Sí. Vino Silvano Aureoles. Sí. Nos dejó con la boca abierta, hombre muy valiente. Sí. Papelito habla, no nos mintió. Y dice, maestro, en Michoacán, narcoestado en 2 municipios grandes. Uno era en Lázaro Cárdenas, no me acuerdo el otro. Acámbaro creo que fue. Bueno, uno de los dos, no importa. Sonora, la tierra aquí de mi compadre, Sinaloa. Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Ok, Baja una Sur. pregunta. ¿Sí existe narcoestado ahorita? Hay territorios controlados. dominados, Absolutamente. Inclusive a las autoridades sometidas al poder de la delincuencia organizada, narcotráfico, huachicol, etcétera. Etcétera. Claro. Pues sí. Sí es real. Sí, Lo que pasa es que sí la es palabra, real. Se la nota, expresión, es evidente. Es evidente. la expresión narcoestado tiene implicaciones de otro tipo, ¿no? Ya cuando hablamos estado con E mayúscula, Sí. ya es otra cosa, ¿no? Ya, yo creo que habría, Yo te como diría señala, conceptualmente hablando. ¿no? conceptualmente hablando, hay regiones que Sí. están siendo O sea, controladas. y si ganaron ellos la elección. Bueno, es que ellos tienen un método muy particular de elegir. El señor Daniel Ortega lo ha aplicado Claro, esta vez. Tiene 7, 8 opositores los reales mete o al tanque. potenciales, los mete al bote a los 7, 8 y nomás queda un candidato que coincidentemente es él. Entonces, es una rata. bueno, Sí. entonces, una basura, ¿qué el pasa tipo. aquí? El narco asco. vota antes de la elección. Claro. Vota antes de la elección. No tiene que hacer campaña, si nomás llega. Don Javier, hombre, digo, Vamos a ponernos de acuerdo. vamos a ponernos de acuerdo, hombre. Conocemos a su familia, su señora, sus hijos, ya sabemos Gol. en qué escuela está. Bueno, no, simplemente retírese. Deje la razón de enfermedad o algo, alguna cosa, tome a su familia, lo apoyamos para que se vaya usted a Estados Unidos, Europa, Lo que 2 meses, necesite. lo que necesite usted, y no se preocupe, usted no va a tener ningún problema. El 150% de los que reciben ese ofrecimiento lo aceptan. ¿Por qué? si no los matan. Porque es la ley o la muey. Sí. La muey es el viejo estilo de los Plata o revólveres plomo. que tenía Sí, la muey. sí. O plata o plomo. Sí. O bien te dicen, ok, tú eres el presidente municipal, pero la policía va a estar a mis órdenes. Y el de obras públicas. Y el de donde obras. está el Entonces, es decir, y yo voy a hacer lo que quiera aquí, ¿ok? Derecho de piso, extorsión, trata de personas, etcétera. Y con la policía lo que le dicen es, va a llegar un barco, o va a bajar un avión, o va a pasar, un autobús, Te haces o va a güey, pasar. sea. Tú no ves. Tú no ves nada. Ese día pide permiso, te pides Yo autorización. les voy a te vas platicar para- una anécdota que a mí me pasó así en persona. Yo tenía a un candidato, creo que era del PRI, si era del PRI, para presidente municipal de Cuernavaca. Era Manuel Martínez Garrigós. X. Sí, algo así. Bueno. Y él estaba tomando entre semana en la noche el IPADE. Y nos reuníamos una vez a la semana a cenar, cuando venía a México a tomar el curso del IPADE. A la semana 2, le dije, ¿cómo estás? No sé qué. Me dice, ay, te tengo que platicar algo. Fíjate que llegó el obispo de Cuernavaca a cenar a la casa y lo invitamos y no sé qué. Y luego me jaló al estudio y me dice que me trae un recado. El obispo. El obispo, que me trae un recado.
que de parte de fulanito de tal, que en primer lugar lo felicita, que le desea el mayor de los éxitos, que lo que necesite de él está a sus órdenes y que no se meta con él. Nada más. Al que mataron en Cuernavaca en la guerra, ¿cómo se llama? Beltrán Leiva. Ese fue el recado del obispo, güey. El obispo. Sí. Que obviamente el narco le daba, Beltrán Leiva ayudaba al obispo para que vamos la iglesia esté bien. Aportaba a la iglesia. Aportaba, para, sí, limosnas generosas. Sí. Héctor Beltrán Leiva. Blanco estaba. Arturo Beltrán Leiva. Cuando me platicó. Oye, quiero. Yo lo viví, Nacho. Sí, no, dije, ay, güey. Ahora, bueno, antes de que se me pele, una pregunta que te quiero hacer a ti, como hombre de Estado que eres, Nacho. Muchas gracias. ¿Qué opinión te merecen los dichos del almirante secretario de Marina? No, porque es contra el Poder Judicial y luego contra los servidores y ahora públicos. contra la burocracia, pues acabó. Es decir, ese sí es. ¿Cómo lo lees? Ese sí es una. Buena pregunta. Sí, esa es una advertencia golpista. ¿Verdad que sí? Claro. O sea, ni Así la lo es, administración pública sirve, ni la justicia, solamente nosotros. El enemigo está en casa, dijo. Cuidado. Cuando dijo el enemigo está en casa, Sí. refiere a los al Poder jueces. Judicial, los Sí, jueces. Y ahora cuidado. diciendo no hay servidores públicos. No hay servidores honestos. públicos. Sí, cuidado. Cuidado. Bueno, la está, digo, A mí la, sí me. la historia, me preocupa. tú lo sabes, la historia ha Coincidimos. demostrado, no hay golpe de Estado sin ejército. Punto. Ahora, Claro, No hay. yo introduciría en ¿Verdad? esto que estás Sí, planteando sí. lo siguiente. Hay diferencias entre las Fuerzas Armadas. La Secretaría de la Defensa, el Ejército, dicen que no goza de la confianza de las agencias de inteligencia, etcétera, lo que conocen. Muy bien. Y que el cuerpo o el área de las Fuerzas Armadas que tiene la confianza, el respeto, integrados, etcétera, 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 o que son los buenos, los bien portados, es la Marina Armada de México. Si eso fuere cierto, Qué buena esta pregunta. declaración del almirante secretario tendría jiribilla o será motu propio, cosa que yo no creo. No sé Y delante ustedes, del presidente, además diciéndolo, ¿eh? no sería En ambos un casos. mensaje Sí. de esos de allá, de la parte norte, allá por la colonia Lindavista, más o menos, o un poquito más al norte, ¿verdad? Que Cerca es- de tu casa, digamos. más o menos. ¿verdad? O sea, que sea un poco ¿cómo dijéramos? Un aviso, una cosa así. Yo no concibo que un almirante o el secretario de la Yo Marina tampoco. se aviente una declaración Yo de tampoco. ese estilo Yo tampoco. si no tiene el dicho de alguien más fuerte que el mismo Estado mexicano. Esa es mi opinión. Y no lo dos, sé. ¿por qué no contestó López Obrador? El aviso fue a López Porque Obrador. exactamente. Sí, ¿Por qué? claro. Porque los servidores públicos que están ahorita, su gabinete, Depende él de él, lo nombró. claro. Y empezando el presidente y todo Él lo nombró. Dependen Es de él, por Lo que supuesto. está diciendo el secretario de Marina, ustedes, empezando por usted y todos los que lo rodean, no son honestos, ¿Por son qué? una sarta de sinvergüenzas. Porque no creas que lo manejó como con No, sus lo dijo bien. excepciones, excepciones y la chingada. déjenle, todos, no, todos. Tábula rasa. Sí. ¿Qué lectura es esa? Bueno, de un gran peligro, claro que no siento que las condiciones Yo estuviesen dadas en este momento, pero eso no quiere decir que no se den. Como en el teatro sería Sobre todo primera llamada, así es, puede ser. Yo me Primera iría Sobre todo en un un poquito país. más. segunda llamada. Yo creo que sí. Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú segunda también? Antes de empezar, Segunda tú también. Sí, también. comentamos esto porque decía, le digo, mira, de estar ocupado he pasado a estar preocupado. Le Sí, así me decía, dijiste. así le dije. Así ¿Por me qué? saludaste. Porque le digo, creo que esto no tendrá solución dentro de los cauces constitucionales y eso me preocupa. Tú me lo dijiste cuando Efectivamente. pero me lo dijiste hace 4 meses. Claro, cuando empecé la primera Y te entrevista dije, y platicamos brujo. aquí. Te dije, no es cierto, Así Ángel, es, estás sí. loco. Así es. No, Sí. yo resulté. ¿Por qué? Yo no sé si se han puesto a pensar ustedes si todo esto que estamos enfrentando tiene remedio. Cuando digo tiene remedio dentro de los cauces, la democracia, los partidos, elecciones. Yo he llegado a la conclusión hoy, y de ahí mi preocupación, que no tiene solución. Salvo una salida intermedia, medio no constitucional. Estoy pensando
en lo que Luis Espota en la víspera del trueno señala en el tomo 6 de su gran obra La costumbre del poder, donde un militar encabezando a un grupo de oficialidad media llega al despacho el día de las Fuerzas Armadas, llega con el presidente Víctor Ávila Puch, Exactamente, Ávila Puch, señor, estos son los nuevos secretarios que van a gobernar este país, usted va a seguir como presidente, pero estos van a ser los que van a gobernar. Sí. Que sería una salida intermedia entre lo que pasó en Bolivia. Sí. En Bolivia le dijeron no vamos a disparar en contra del pueblo y aquí fírmele, aquí mejor, agarre sus cosas y fuchicaca. Que sería... ¿Qué opinas después de ese mensaje cuando se fue a dormir López Obrador dándole la espalda a su mujer? No duerme con ella. Él vive en Palacio y lo acompaña en ese departamento Octavio Romero Oropesa. ¿Y Gabriel ya no? ¿Gabriel Hernández? No. Cuando digo lo acompaña, lo quiere decir. Sí, están el de Pemex, ¿no? Sí, pero son los que duermen ahí. Ok, bueno, está a punto de dormir. Correcto. Con el cojín acá. Sí. ¿Qué puede pensar? No le entiende. Bueno, yo creo que puede pensar en muchas... ¿Sí? Es decir, un presidente... No duerme tranquilo, ¿verdad? Cualquier presidente se vuelve paranoico. Sí. Y el presidente ha dado señales de ello cuando habla de los golpistas. Claro, así es. Sí, entonces, trae cierta paranoia, claro. Número uno. Me he encarrerado ya. Número dos, yo creo que también debe tener la preocupación desde un golpe de Estado hasta una acción intermedia, como la que Ángel señala perfectamente bien, y podría ser hasta lo de Bucaram. ¿No te acuerdas aquel presidente de Ecuador? El argumento fue... limitado mentalmente para gobernar. Exactamente. Incapacitado cuando lo descubren encabezando una manifestación en contra de él. Estaba loco. Iba al frente. Tipo. Y entonces lo entrevista a la prensa y dice, ¿y usted qué hace aquí, presidente? Si la manifestación es contra usted. Sí, dice, estoy en contra de mi gobierno, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Ahora, venga, presidente, usted. No, el Congreso en sesión de Congreso 88-44. Antes de los 6 meses. Sí. Bueno, antes de los 6 meses. Pero fíjate, estaba leyendo esta misma semana que ahora le encomiendan también a la Marina las terminales para cruceros. Sí. Es decir, claro. Todo lo que tiene que ver con agua, todo lo que tiene que ver con agua. A ver, las actividades, el poder económico, el poder económico y el poder político que le ha dado este presidente de las Fuerzas Armadas, nadie no tiene precedentes. Y además va contra el 129 constitucional. Correcto. Sí. Bueno, ¿cuál es el 129? Que no pueden realizar. Lo he leído cada programa. Otra vez, porque tienes público nuevo. Que no te aprendas las cosas. Es que las Fuerzas Armadas no podrán cree que somos como en tiempos de paz. Las Fuerzas Armadas no pueden realizar ninguna otra actividad que no esté estrictamente relacionada con la disciplina militar. ¿Ya oyeron? Sí. Palabras porque más, lo voy palabras a menos. Cada programa. Así somos los de la Libre de Derecho. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el siguiente presidente? Sea quien sea. Cuando diga, señores, game over. Regrésenme todo lo que se les dio López Obrador. ¿Qué hubo? Difícil, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, terreno ganado al mar, ¿verdad que no sí? Se devuelve, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ni como por, dijo aquel, entonces, por la iglesia. Gavilán que agarra y suelta, así no son. Es Gavilán. Sí, cabrón, no, sí. Yo creo que ya ahora está mucho trabajo. Pero a ver. Revertir un es momento, revertir. Hijos, son unos ingenuos. ¿Para qué traes tanto abogado, chingón? No sé, ya me estoy arrepintiendo hasta de yo. A ver, yo soy ya gané la elección, ya la gané. Sí. General, quiero invitarte a que seas el general secretario en mi gabinete. Nada más hay una condición. Va para atrás lo que me dijiste, porque López Obrador se volvió loco. Almirante, lo mismo. Vas a decir que te sí, van a me lo decir, vas a tengo que consensar con todos los comandantes de zona y de no región. me mando solo. No Eso me sí, mando para que solo. veas, eso sí, para que veas. Sí. Ya no se pertenecen. Sí. Eso sí no se pertenecen. Sí. El gran problema que hay hoy. ¿Hablas en serio? ¿En serio? Claro, No. en el caso Cienfuegos, Claro, el caso se dice que Cienfuegos. fue el secretario de la Defensa Nacional, ¿Qué le hablar con el dijo? presidente y decirle, oiga, intervenga usted porque esto se va a Se me poner va a difícil. levantar Claro. todo. Mira, La mano y tropa, ¿eh? Mira, Sí. el general Cienfuegos, como se acostumbra en la defensa, le dio una lista al candidato triunfal, al presidente electo. Sí. Aquí están
de estos escoja usted al que quiera. Ni uno. Ninguno agarró al Un señor, oficial mayor. pues digo, de Sí, acá de abajo, sí. y eso generó Se brincó el una primer... generación. Se brincó. Porque, bueno, son reglas no escritas, lo que sea. Bueno, Pero sí son reglas. entonces dices, Escoges son al reglas. Papa no entre los cardenales. sino así entre si uno los acá, obispos, entre el obispo de pueblo, Sí, dices, exacto, oye, no, exacto, pues. exacto. Entonces, ahí fue el primer encontronazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo repito, yo no concibo cómo el almirante se puede emitir en la mañanera, que Yo es el tampoco, foro ¿eh? presidencial Yo por tampoco. excelencia. Foro presidencial. Todos los funcionarios públicos son deshonestos. Ah, caray, sí. Eso fue lo que dijo. Sí. Eso fue lo que dijo. Entonces dices, ¿cuáles son entonces los puros? Sí. Nosotros. Así lo dijo. Sí, pues claro. O sea, implícitamente, ¿qué está diciendo? Nosotros somos los puros. Eso es muy fuerte. Y si somos Sí, los muy puros, fuerte, muy fuerte, muy fuerte. eso quiere decir que somos los garantes de la viabilidad del Estado, la estabilidad política y ahora incluso económica. Aduanas. Creo que fue Tijuana, ya pusieron un Ya general. los pusieron. Sí. Así es, ya Sí. empieza. Entonces, dices tú, alguna gente dice, no, pero es que sí, para que Guardia se acabe la Nacional corrupción, también. la Guardia Nacional, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Hoy en América Latina, en un país como México, pensar que en un determinado momento una decisión o un intento de hacer algo como lo que está en la mente de algunos, sin que allá en la colonia Lindavista, la Gustavo Amadero, por allá en la parte norte, autoricen. ¿Por qué? Porque las consecuencias para los Estados Unidos, imaginemos esto, en el momento en que se diere algo así, los 53 puntos fronterizos estarían retacados de mexicanos con visa, con cuentas de cheques allá, es decir, gente de bien, vamos a ponerlo, no gente. En ese momento dislocas el sistema de entradas y salidas. ¿Sabes qué pasa, Ángel? En el círculo que yo me muevo, que es muy empresario, yo tengo la fortuna de grandes y pequeños y medianos empresarios. Esta declaración del almirante secretario calma a muchos empresarios que querían cerrar e irse a vivir a Estados Unidos. Claro. Los calma mucho. ¿Pero por qué? Buen argumento. ¿Por qué los calma? Porque hay alguien que los defiende. No, porque perciben no. orden. Exacto. Exactamente. Pueden percibir orden. Así es. Perciben orden significa también que los Mira, defiende. mira, Pero sí, también hay el orden, El orden. y la paz de los sepulcros. Así el es. orden y la paz de las cárceles. Es que es en serio. Sí. No todo el mundo va a aceptar de buen grado una solución así. Mira, pero yo sí quisiera leer textualmente lo que dijo para que veas que sí tuvo un ánimo de contraste. Sí. No fue una afirmación, ¿no? Aislada. O que así, agarrara o parejo. así es. No. Dijo, las enseñanzas de las Fuerzas Armadas infunden valores, principios y ética entre mujeres y hombres, porque hoy México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción. Entonces, ¿sí viste la diferencia entre los valores, Acá la nosotros ética hay de ética, hay las valores, Fuerzas hay decencia, hay Armadas? honradez. No. Pero los son servidores estos. públicos, los civiles, Qué son una fuerte. pinche punta de Qué raqueta. Y la fuerte. contradicción al presidente, que él ha dicho, la corrupción Se acabó ya. se Ya se acabó. pertenece al Sí, pasado. ¿qué tal? No. El pañuelito blanco Sí, ya, que la no, chingada. no. ¿Sí? Para sonarse, cabrón, porque ahora sí. ¿Cómo la ves? Es decir, entonces, Claro que hay un divorcio ahí de Sí lo ves discursivo, divorcio. de Así es. narrativa, Sí, sí, sí de lo ves. narrativa. Ahora, cuando ves yo- los- Y no obviamente entiendo cómo no ha hay crecido más eso. y una Sí, pregunta, sí, sí. y obviamente hay una alianza con la Secretaría de Defensa también. O sea, Pues seguramente. no lo dejan Ah, hablar. o sea, Porque, cuando dices tú- porque el general Mira, secretario hubiera sí. dicho, no mames, no almirante, no es cierto, necesariamente. ¿no? Sí. Ahí es donde está esa divergencia que manejan en las columnas, en el chisme, de que la Marina es el cuerpo entre las Fuerzas Armadas que tiene el apoyo de los Estados Unidos. Sí, ha entrenado fuerzas especiales de la Así Marina es, para claro. intervención telefónica, sí, lo que- para hacer lo que debe intervención hacerse. armada, Así por es. supuesto. Y los Estados Unidos lo han hecho por su clara separación Por supuesto. del ejército. Eso está claro Está- por la DEA, por supuesto. Han marcado Sí.
claramente eso. Nacho se tiene que ir, La, porque tienes un evento, Miguel. la relación con Estados Unidos es uno de los temas preocupantes que merece. muy preocupante. Pero mucho, muy merece, preocupante. merece otra mesa, Sí. merece otra A ver, mesa. Yo Sobre nada la más te mesa, dejo una sí. frase que nos dijo el presidente Salinas regresando de una gira. Una de las gentes que más lo había impresionado era Isaac Rabin. Sí. Correcto. Y dice, cuando estábamos conversando, yo le digo, pues en México existió un político, en referencia a don Porfirio Díaz, que decía, pobre de México, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. E Isaac Rabin me dijo de inmediato, pues pobre Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. Así es. Claro. Ay, te dejo eso que tiene Ahora, muchas. qué quizá buena terminemos Sí. con esto. Sí, señor. Cuando el almirante secretario emite esto, se dio el discurso en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Además, claro. Cuando le está diciendo, oye Biden, ya levanta el bloqueo, Cuba, el premio no sé de qué por su renumancia, aguantando. Oye, espérate, después de las protestas que acaban de pasar, vas a mandar 2 barcos, le regalas diésel. Apoyemos la dictadura. La dictadura. Démosle la espalda Entonces, a la lucha por la ¿qué es democracia. lo que, Señor. qué es lo Cuidado, que dice el cuidado. general, el almirante secretario? Todos estos son una bola de corruptos. Pues sí. Bueno, ahí te va la última. Cuando hubo la votación en la ONU de que si la capital de Palestina debería ser también correcto. Jerusalén, ganó la mayoría, ganó Israel, que tiene que ser nada más de Israel. ¿Quién votó por Palestina? Ya México. Claro. Punto y seguido. Se va Tomás Herón Así es, y no han movido a Israel, Sí. a donde un entre otras pétalo de cosas un oficio de no hay, extradición. además no Claro. hay extradición en Israel. Así es. Le dice Marcelo Ebrard, digo que hay que tener pantaloncitos también. Pues, esperamos que Israel, y luego lo dijo López Obrador, lo repitió, cumpla con la democracia y nos mande a Tomás Herón de regreso. ¿Sabes lo que le hizo Israel? Sí. Y estamos en Hizo- el Consejo hizo- de Seguridad. de seguridad, Seguridades. imagínate. Y no nos podemos pronunciar contra el régimen del imbécil de Daniel Ortega en Nicaragua. No abre la boca. Cuando le conviene. El Claro, primer ministro, claro, conviene. el secretario de Justicia de Israel hizo otra cosa más elegante. Con el dedo pulgar y el dedo índice de la mano izquierda formando un ángulo recto Sí. y con los mismos dedos de la mano derecha y en movimientos sucesivos les dijo, tengan su Tomás Herón. Claro. Lógico, pero ¿cómo Dices se tú, te ocurre así pedirlo? es. Y Sí, en sí, sí, público, sí, sí. esas Sí. cosas, para eso hay canales Negociar. diplomáticos. Claro, bueno, claro. fue embajador. Sí. Hay cosas que se dicen en privado, pero que en Claro, público es sí, las claro, qué relaciones y esto. Pero estos no tienen son menoridios, diría Eugenio ¿Sabes Derbez. lo que me da pena, ya para terminar el programa? La pena que causa, cómo se burlan de nosotros en el Se mundo. de Se burlan. Torre. Sí, Imagínate se en ríen España. mucho. No bueno, nos ha España. contestado su majestad Felipe. Qué grosero, qué falta de Qué falta de respeto. respeto. No, es que le está redactando, presidente. Aguante también, porque él está Sí, ahí lo están Sí, sí, metiendo. la están- Lo del penacho lo están limpiando. el penacho y la Lo chica. están limpiando. Dices, no. Yo te Penacho. aseguro que llega el penacho y al tercer día lo venden en Tepito. Llévese su penacho. Lleve su penacho. Llévelo. Nacho Morales, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, hombre, estás en qué tu bárbaro. casa. Gracias. Muchas Vas a gracias. estar de regreso. muy Gracias, pronto. Javier. Gracias, Ángel. Hombre, Gracias, Sigan al maestro. Carlos. Les doy su cuenta de Twitter es IR Morales L. Así es. IR Morales L. No se van a arrepentir, van a aprender mucho, se van a Sí. divertir Y además, y se van a animar, cabrón. Yo lo sigo físicamente, yo vivo a cuadra y media de la notaría. Sí. Por ahí Sí, paso cierto, por cena. sí. Gracias. Pásate a tomar un café. Bueno, Siempre serás y les bienvenido. recuerdo, querido público, suscríbanse por favor a Típica Y las TV, flores. a mi adorable prima Becky Alarraqui. Mira qué bonito arreglo de flores. Oye, el otro Diferente día, al el de otro lunes. día nos trajo el martes. El martes, sí, nos sí, trajo sí. de un amarillo Y con el azul contraste gris. con el gris, una sí, cosa bonito, así. verde Sí. gris. Sí. Gracias, Bequita. Nacho, gracias. Gracias. Muchas a ti, gracias. Carlos. Muchas de gracias. verdad. Gracias, maestro. Ángel, gracias. Gracias. Javier, gracias. Gracias, Nos vemos Bequita, próximo gracias. viernes. Fue lindo programa. Gracias.